Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a su canal de Sinceramente Apasionadas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les habla Alfonsina. Continuamos con este maravilloso fic de mi querida Palas Atenea, que en el capítulo de ayer, pues sí, chicas, se le escapó la loca. Pero creo que la loca no va a terminar muy bien, que digamos, porque siento y presiento que la persona que la acompañaba la traicionó, porque no sabemos en qué momento la sube a algo para, pues sí, que se fuera. Tan mal estaba Sara que ni se percató de lo que estaban haciendo con ella. Y ha de haber dicho, pues aprovecho este momento para yo fugarme. Pero pues tampoco llegó muy lejos esta persona. ¿Qué nos depara el siguiente capítulo, chicas? Vamos a descubrirlo. Chicas, estamos en los últimos capítulos, ténganlo en mente, así que hay que disfrutarlos. Comenzamos con este maravilloso fic llamado Sangre Granchester. Capítulo 19. El viaje había sido una tortura. Nunca en su vida había tenido tanto miedo. Su mente no lograba esclarecerse por completo. Solo su instinto de supervivencia le había ayudado a comportarse tal cual era su situación actual. Una simple esclava, porque hasta sus empleadas eran tratadas de una mejor manera, que ya era decir mucho, tomando en cuenta la manera cruel y despectiva con el que siempre las trató. Era la primera en levantarse, la última en acostarse. No tenía ni una cama. Le tocaba dormir en cualquier superficie que encontrara, siempre y cuando estuviera fuera de la vista de sus captores, quienes no le daban un minuto de paz, atendiendo cada orden que le daban a fuerza de golpes. Nada delicados, había aprendido a obedecer, a limpiar, cocinar, lavar, a cargar lo que se le ordenaba, a servir peor que una esclava y en la absoluta sumisión. Cuando al fin su mente se despejó y logró comprender su realidad, Sara Ligan maldijo haber recuperado su cordura. Estaba perdida, había llegado a Belice. Sus captores eran unos delincuentes de lo peor. Trabajaban en la explotación maderera en una de las condiciones infrahumanas para los trabajadores. Ni siquiera se le podía llamar esclavos. La supervivencia allí era solo para los más fuertes y sus oportunidades de escapar nulas. Viviendo constantes humillaciones, trabajando sin descanso, viviendo en carne propia sus más crueles deseos propinados hacia quienes tanto daño hizo. No podía ni levantar su cabeza para evitar un trato peor. Finalmente, murió unos 5 años después a causa del agotamiento al caer desplomada en medio de la selva, sin ser auxiliada por nadie. Ni siquiera pudo moverse para ponerse a salvo cuando un gran tronco que era transportado le cayó encima. Solo pudo observar con terror cómo éste la aplastaba parcialmente y luego, como sin piedad, Sara, o lo que quedaba de ella, fue consciente del terrible dolor que ella supuso. Al día siguiente, la tía abuela fue llevada nuevamente a la mansión Andrew. Neil se quedó cuidando de Lisa. Solo llegaba a la mansión a dormir, tal como Albert le dijo. La familia los acogió y ayudó. Cuando Candy lo volvió a ver, no tardó en volver a agradecerle. De hecho, desde esa noche y al saber los demás su noble comportamiento, no dudaron en tratarlo de una forma más fraternal. En los días siguientes, todo volvió a la normalidad. Al concluir las investigaciones en un despacho de la mansión Andrew, el duque, Albert y George discutían acerca de lo sucedido.
Mejor le hubiera sido enfrentar sus actos frente a la ley. El destino que tendrá es más negro que el del más desgraciado de los reos de la peor prisión de Inglaterra. Tienes razón, Richard. He oído que es peor que el infierno. Las condiciones que se viven allí son infrahumanas y la certeza de una muerte temprana y agónica es el pan de cada día, comentó Albert. Y pensar que su mismo hombre de confianza fue quien la vendió, respondió George. Y sin embargo, mira, ¿de cuánto le sirvió? No avanzó ni 2 kilómetros antes de encontrar la muerte, reflexionó el duque. Aún así, tuvo mejor suerte que la que a ella le espera, volvió a comentar Albert. Tienes razón, dime, ¿se lo dirás a sus hijos?, preguntó George al rubio mayor. Será una noticia dura para ellos. A pesar de lo ocurrido, ella es su madre. Pero en algún momento tendrán que saberlo. Lo que no me han dicho aún es cómo se enteraron de todo, Richard. Uno de los hombres del muelle que estaba ayudando a cargar el barco contó todo al tener el incentivo adecuado. El mismo George se encargó de reunir toda la evidencia y testimonios. Lo bueno es que al fin mi pequeña ya no tendrá más que de estar preocupada y la familia por fin podrá estar libre de la amenaza que esa mujer representaba. Los jóvenes marqueses se veían más ocupados que nunca. Su boda religiosa estaba ya a la vuelta de la esquina. Desde que Candy había salido del colegio, había comenzado a colaborar con la reina madre y Jane en algunas obras en pro de los más necesitados. Una de las que más había llenado el corazón de la pecosa era colaborando en una clínica de asistencia a los pobres. La reina madre aportaba para el sostenimiento de esta, mientras Jane colaboraba económicamente y como enfermera voluntaria. Le enseñó además a Candy el manejo básico de los pacientes mientras eran atendidos por los profesionales. Eran apenas pocos días los que había podido asistir, pero Candy sentía que ese era su camino y amaba poder hacerlo, consiguiendo con ello un tanto su familia como el castaño se comprometieran con ella para no solo permitirle, sino también ayudarle a cumplir su sueño. Habían decidido pasar su luna de miel en Escocia. Su estadía duraría 1 mes aproximadamente, pues toda la familia llegaría a Escocia para pasar con ellos las fiestas navideñas y Año Nuevo. Después del cumpleaños de Terry, volverían a Londres para iniciar su nueva vida. La recuperación de Lisa era lenta, pero estaba ya fuera de peligro. Neil no la dejaba sola y la acompañaba todo el tiempo que podía. El padre de ambos llegó a Londres. Al enterarse de lo sucedido, no lo podía creer. Odió a la que un día fue su respetable esposa. No podía perdonarle lo que le hizo a su propia hija. Agradeció de corazón a Albert por cuidar de sus hijos y decidió llevarlos a Chicago en cuanto Lisa tuviera la autorización médica para hacerlo. Todo su mundo se había desmoronado. ¿Qué haría ahora? ¿Quién era ahora? ¿Qué sería de ella? Era demasiado doloroso afrontar de un momento a otro que todo lo que creía era mentira, que su mayor enemiga había sido en verdad solo una víctima y que ella en realidad había sido la villana. Que sus acciones no estaban justificadas y que por ende su comportamiento hacia Candy había sido cruel y no el que ella merecía como tanto se lo había inculcado su madre. Le costaría mucho volver a comenzar, pero ella era Eliza Ligan y no podía permitirse fallar. Era una época dura para los Ligan, pero esta terrible experiencia les había servido para unirse y abrir los ojos dándoles la oportunidad de rectificar de sus errores. El padre de Lisa y Neil había decidido estar más presente en la vida de sus hijos. Comprendió que había sido un error dedicarse tanto a los negocios para darles lo mejor, pues lo que ellos necesitaban era su presencia y cariño.
La tía abuela estuvo también al pendiente de Neil y Elisa. Les visitaba en el hospital con frecuencia, lo que los hacía recapacitar en cuanto a que el cariño de ella, que siempre fue sincero, lo que les ayudaba a sanar un poco todo el dolor que en ellos había dejado su madre, sintiendo con ella un verdadero amor maternal, como debía ser, y no un afecto enfermizo y falso como el que Sara les había enseñado. Eso sin contar las visitas de los restos de los Andrew, que llegaron a visitar a Elisa y darle su apoyo. Elisa pudo agradecer a Albert por su ayuda. Este a su vez le agradeció el haberle salvado la vida y le dio ánimos para salir adelante y reponerse. Fueron días muy duros para alguien como ella que poco sabía del sufrimiento. Decidió que el primer paso para comenzar de nuevo era disculparse con Candy, pero como aún no se sentía preparada para verla, decidió primero escribirle una carta en donde exponía su arrepentimiento por su errado proceder. Candy, como era su naturaleza, no dudó un segundo en perdonar a Elisa. Comprendió que era muy difícil para ella lo sucedido y comprender que aquello que consideraba su mundo ya no existía y que debía reinventarse, pues las enseñanzas de su madre eran totalmente erradas y nefastas. Pero ella, junto a Neil, estaban dispuestos a asumir su responsabilidad y cambiar. Candy decidió ir a visitar a Elisa a ofrecerle su apoyo. Terry obviamente la acompañó, pero esperó prudentemente afuera de la habitación hasta que concluyó la visita. Fue una situación extraña para ambas chicas, en especial para la pelirroja, pues nadie le había enseñado la humildad ni lo más básico. Afortunadamente Candy sí que sabía de eso y logró dejarle una profunda huella y una lección que le serviría de guía en su nueva vida. Entre tantas actividades, Terry no dejó de actuar como todo un buen prometido, cortejando a su novia esposa, visitándola a diario, acompañándola a sus actividades de beneficencia o simplemente dando paseos, siempre que les era posible, pues él también se dedicaba con esmero a sus propias obligaciones. Una de esas salidas fue a la ópera, a la cual les acompañaron Steve, Archie, Annie y Patty, quienes salieron con un permiso especial del colegio, solo para asistir a ese evento especial. No podían faltar Albert, Jane, Vincent, la tía abuela, tía Janice y su esposo Alistair. Como era de esperar, su llegada a la función causó sensación, pues eran una pareja muy conocida ya. A cada lugar que iban causaban revuelo entre los presentes. Esa noche no fue la excepción. Todos admiraron la belleza de la futura duquesa, y ni qué decir de lo apuesto que se veía el joven marqués, futuro duque. Con su atuendo y presencia tan elegantes, no podía ser de otra forma. Era arrebatadoramente apuesto. Lastimosamente para el castaño, fue muy corto el momento de disfrutar la cercanía de llevar a su prometida de su mano, ya que ésta le fue vilmente arrebatada por el patriarca del clan Andrew, quien muy orgulloso la tomó del brazo. Todos nos miran. Es normal, pequeña, no te preocupes y disfruta el momento. Ven, hija, dijo Vincent, tomándola de la mano y poniéndola en su brazo. Como dice, ladrón que roba ladrón. Déjame aprovechar el poco tiempo que me queda antes de que te cases, y no sea yo el que te lleve orgulloso de su brazo. Todo esto lo decía mientras le guiñaba el ojo a Albert, quien reía divertido. ¿Pero qué dices, papá? Siempre que pueda iré muy orgullosa de tu brazo, casada o soltera. Soy y seré siempre tu hija. Eso es algo que podemos gozar el resto de nuestras vidas. Aprovecha por ahora, acaparador, pero no eres el único que seguirá disfrutando llevar de su brazo a mi pequeña, reclamó Albert fingiendo molestia, causando la risa de todos los demás, logrando que Candy se olvidara de la tensión causada
por ser el centro de atención de tanta gente. Terry solo gozaba viendo a su pecosa muy feliz al lado de los Andrew. Si por él fuera, ya se la hubiera robado para poder al fin estar juntos, pero comprendía la enorme felicidad que significaba para ella esos momentos en donde, por fin, se sabía perteneciente a una familia de verdad. Al terminar la función, se le permitió a Terry llevar a Candy en su vehículo. Le avisó a su familia que le daría un paseo alrededor del parque antes de llevarla a la mansión Andrew. Tal como lo había indicado Terry, el chofer yacía el trayecto en forma lenta y por el camino largo. Así ellos podrían tener un poco más tiempo a solas antes de tener que despedirse, por lo que en la parte trasera del vehículo, el cual era totalmente privado, ellos disfrutaban de un poco de privacidad. ¿Qué te pareció la función? Fue muy emotiva. Cada escena transmitía sentimientos tan intensos que no pude evitar llorar. ¡Qué final tan triste, Terry! Tienes razón. Afortunadamente nosotros sí tendremos un final feliz. Ya falta muy poco. Es verdad, estás en lo cierto, amor. Ya no me aguanto porque llegue el día, le dijo la pecosa acariciando el rostro de su apuesto novio. Te extraño tanto, pecosa, tanto que no tienes idea, le decía el castaño mientras la veía de forma intensa con su mirada oscurecida, acercándola hasta sentarla en su regazo, acariciando lentamente sus labios con su pulgar. Terry, yo también te extraño tanto, le respondió Candy cerrando sus ojos para disfrutar las deliciosas sensaciones que le despertaban tan suave caricia. Continuará. Estos dos de plano no pierden el tiempo, chicas. Yo tampoco lo perdería. Tal cual, aprovechando la oportunidad, hay que aprovechar el momento. Sí, chicas. Híjole, pues al parecer todo está tranquilo, todo está sereno, esperando todos la boda. Espero que ya tengan su vestuario, chicas. Les recuerdo, es una boda inglesa, hay que ir con todo el protocolo. No me queda más que despedirme. Denle like a la narración, déjenme sus maravillosos comentarios. Yo simplemente me despido. Les habla Alfonsina, la chica de los labios rojos, y de parte de las apasionadas. Nos escribimos, nos leemos y nos escuchamos en el siguiente capítulo. Adiós.